Hola, bienvenidos a Suecia. En esta ocasión filmando nuestro cuarto video de una serie de videos acerca de la vida acá en Suecia, cuestiones relativas a todo lo que atañe a la vida en este país. En este caso voy a estar respondiendo a una pregunta de uno de nuestros suscriptores que me preguntaba en mi primer o segundo video cómo está la situación en Suecia hoy. ¿Es fácil emigrar? ¿Qué tal la política? ¿Hace la policía su trabajo? Es decir, cómo está la situación en Suecia hoy, y en este sentido me estaré concentrando en 7 cuestiones puntuales que van a ser la política, la sociedad, es decir, la vida social en Suecia, la economía, la educación, la cultura, la inmigración y la seguridad aquí en el país. Son 7 temas que se entrelazan, como vamos a estar viendo hoy. Pero bueno, voy a comenzar con la política. Antes de comenzar, debo decir que Suecia es un país que está en el norte de Europa, un país nórdico, limita con Noruega, Finlandia, Dinamarca, uno de los grandes mitos es que Suecia es un país muy tranquilo, una naturaleza exuberante, es un país del que apenas se oía hablar hasta hace unos años, debido precisamente a lo poco que sucedía aquí. Pero como voy a estar presentando hoy, vamos a ver que hay una serie de factores que van a atentar contra esa supuesta tranquilidad que muchos oímos hablar en nuestros años de juventud. Suecia, uno de estos mitos es la naturaleza preciosa que tiene, y en realidad es así. Vamos a ver que el 50% de la superficie en Suecia está cubierta por bosques, lagos, ríos. Es una naturaleza rica en todos los sentidos, sobre todo en el verano. En el verano vamos a ver que muchos lagos en la costa, hay espacios para disfrutar de un buen baño, disfrutar con la familia, los bosques para quienes les guste el contacto directo con la naturaleza, las caminatas, correr. Es decir, va a haber una variada oferta en ese sentido para los amantes de la naturaleza, sobre todo en el verano, pero también a quienes les guste disfrutar de la nieve, esquiar, patinar. También es un país que experimenta temperaturas bastante frías en los meses de invierno, de noviembre a febrero, a veces hasta marzo. Y una de las cosas que a mí en lo particular me gusta de Suecia es el contraste que va a haber entre las diferentes estaciones comparado con Cuba, mi país natal. Suecia es un país muy rico en ese sentido. Se van a experimentar, como decía, las 4 estaciones. Hablando un poco más de geografía, clima, hay que decir que Suecia tiene bastante variación. Hay planicies enormes, sobre todo en el centro sur del país. Sin embargo, en el centro y norte del país vamos a ver una zona montañosa, sobre todo en la parte que limita con Noruega. En ese sentido vamos a ver que esta naturaleza rica, la industria maderera, la producción de energía eléctrica, se ha visto beneficiada debido a estos recursos que yo mencionaba anteriormente: mucha agua, mucho bosque. Y esto nos permite llegar a una conclusión bastante temprano en este video, y es que Suecia es un país rico, sin duda alguna. Un país rico que ha atraído a muchos inmigrantes, y en ese sentido caemos ya en el primer tema de análisis, que es la política en Suecia. Política que hoy vamos a ver que estamos atravesando por una inestabilidad política grande. De hecho, hace 15 días el gobierno colapsó. El gobierno colapsó debido a que no se ha sabido dar respuesta a una serie de preguntas bastante inquietantes, preguntas que inciden en la estabilidad política del país, como van a ser, por ejemplo, la crisis migratoria que afectó a este país en el 2012, después en el 2015, la crisis en el sistema educacional, la crisis en el sistema de salud también. Y como último tema, vamos a ver como último aspecto que afecta esta estabilidad política, va a ser la criminalidad, la seguridad en el país. Estos temas van a ser temas bastante punzantes, como decía, que a los políticos suecos les ha costado trabajo ponerse de acuerdo en lo que es esencial hoy en día, es decir, qué conviene a Suecia. En lugar de trazar una línea única de trabajo, una línea concreta, una línea clara de qué es lo más conveniente para Suecia hoy, hay mucha disputa,
hay mucho orgullo y esto hace que los partidos políticos no se pongan de acuerdo en cuanto a una línea a seguir sobre qué es lo que le conviene a Suecia hoy. En Suecia hay 8 partidos y la tendencia en la última década, por decirlo así, ha sido la dirección en bloques. Tenemos el Partido Socialdemócrata, el Partido de los Demócratas Suecos, el Partido del Centro, el Partido del Pueblo, el Partido Medioambientalista. Y lo que se ha hecho en las últimas tres elecciones, es que el partido que más votos ha obtenido para poder obtener es decir, el número de escaños en el Parlamento, invita a dominar durante el periodo de 4 años a uno o dos o tres partidos que sean relativamente afines con su política a seguir en esos 4 años. ¿Por qué? Porque hemos visto que los diferentes partidos no llegan al número de escaños requeridos y en este sentido entonces se han creado alianzas parlamentarias. Esto trajo consigo que en el 2018, en las elecciones pasadas, el partido que más votos tuvo fue el partido de la socialdemocracia sueca, pero no alcanzó todos los votos necesarios para dominar el parlamento, para alcanzar los mandatos necesarios. Invitó a varios partidos y lo que hizo que en enero del 2019 se lograran poner de acuerdo para comenzar a establecer su política, decidir el presupuesto. Es decir, que vamos a ver que entre septiembre del 2018 a enero del 2019 todavía no se habían puesto de acuerdo, incluso cuando fue el partido de los socialdemócratas quienes habían ganado. Es decir, ya esto demostraba las grietas políticas que habían en Suecia y en ese sentido hay muchos compromisos, hay muchos pactos tras bambalinas que nosotros, el pueblo, no ven, pero sí se rumora que hay muchos compromisos entre los partidos políticos. De vuelta a la crisis y la inestabilidad política, vamos a ver que las políticas migratorias han fallado y sobre todo las políticas de integración de los inmigrantes, porque vamos a ver una gran cantidad de inmigrantes que viven en zonas marginales, inmigrantes que viven de la seguridad social, no han podido acceder al trabajo, les cuesta trabajo hablar el idioma sueco, incluso cuando llevan el país 4, 5, 10 años, 20 años. Y esto ha sido un fallo que se ha venido arrastrando en los últimos mandatos de los diferentes partidos políticos y que es una de las grandes facetas que va a conllevar la crisis política actual. El segundo tema es la sociedad, y hay que decir que la sociedad sueca es una sociedad multicultural, es una sociedad que en las grandes ciudades vas a ver personas de todos los lugares del mundo, asiáticos, africanos, latinos, árabes y por supuesto de otros rincones de Europa, muchos polacos, muchos rusos, una sociedad cosmopolita, sobre todo en las grandes ciudades. En las pequeñas ciudades hay un poco más de representación de lo que es el autóctono sueco, porque hay más resistencia a dejar entrar a otras culturas debido al miedo, debido al racismo que en parte se ve en la sociedad sueca y que aunque se debe hablar de esta multiculturalidad, no se puede hablar de una interculturalidad. La sociedad es multicultural debido a la cantidad de etnias que tiene, es un collage de culturas, pero no se puede hablar de interculturalidad porque tanto los suecos van a mostrar una postura relativamente reticente de reserva contra los inmigrantes y por su parte los inmigrantes también en muchos casos hemos mostrado, y me incluyo, cierta reticencia porque cuando ves que el grupo de autóctonos naturales no te da cabida, es muy difícil tú tomar la iniciativa porque no conocemos los códigos, no conocemos la cultura, muchas veces el idioma es una limitante para nosotros. Sin embargo, en las grandes ciudades la integración de inmigrantes se ha visto más favorecida. Por eso, como un consejo, como un tips, quienes estén pensando en mudarse a este país,
una buena opción podría ser una de las grandes ciudades. Vamos a ver que esta va a ser una de las grandes, uno de los grandes baches en el tema de la integración, porque aunque Suecia, este tema de la inmigración es relativamente nuevo en Suecia, comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Hay otros países que tienen digamos, una tradición un poco más antigua. En el caso de Suecia comenzó en los años 50, 60, 70. Esta ha sido una de las grandes deficiencias en el tema de la integración, lograr integrar incluir a los inmigrantes en la sociedad sueca de forma correcta. En el tercer lugar tenemos a la economía. Hay que ver que la economía sueca es una economía rica, una economía fuerte, una de las economías más potentes del mundo, después de la economía alemana, y que en el caso de Suecia se apuesta mucho por lo que es la industria de la construcción y exportación de coches. Sabemos que la Volvo nació en Suecia en la primera década del siglo XX, y desde ese entonces se ha ido perfeccionando. Hoy estamos hablando de una producción a gran escala de autos personales, coches, pero también de camiones y otro tipo de vehículos que se exportan a todo el mundo. También tenemos la Saab. La Saab es otra empresa constructora de vehículos que hace aproximadamente 4 o 5 años quebró, pero siguen construyendo aviones, sobre todo aviones de guerra, que también se exportan y se comercializan. Suecia tiene en lo que es la economía y relacionado con la industria, gran presencia en lo que es la industria minera. Ya hablaba de la industria maderera, se exporta mucha madera, y también todo lo que es la industria cibernética. Industria cibernética es un sector bastante fuerte en Suecia, todo lo que es los videojuegos, softwares que se implementan en diferentes áreas de la vida, la economía, la investigación, la ciencia, la industria armamentista, que es bastante fuerte en Suecia, no comparado a los niveles de Estados Unidos, pero se sabe que Suecia es uno de los grandes exportadores de armas, y en este sentido los softwares van a estar vinculados a todo lo que sea la producción, a todo lo que es la producción en Suecia. Una de las principales universidades en Europa, Chalmers, aquí en Gotemburgo, está dedicada a todo lo que es la ingeniería, la producción de softwares, pero también en muchas universidades más pequeñas, comparadas con Chalmers, este va a ser el plato fuerte del nivel superior acá en Suecia. Una gran apuesta a lo que es la producción de softwares y otros productos dentro de lo que es la industria cibernética. Suecia tiene una alta calidad de vida debido a que la educación, que es el cuarto aspecto, la educación en Suecia es completamente gratuita desde el nivel primario, secundario, bachillerato hasta la universidad. Incluso en la universidad recibes apoyo económico que se puede complementar con préstamos que una vez graduado comienzas a pagar. En el caso de la universidad, como decía, es completamente gratuita. Suecia tiene una gran representación de estudiantes internacionales. Acá en el país hay mucho intercambio con muchas universidades alrededor del mundo, tanto en América como aquí, como en Europa. Y una de las cosas que va a caracterizar la educación superior, sobre todo, va a ser este intercambio académico, intercambio intercultural, tanto para potenciar el estudio de idiomas, pero también reforzar lo que es la academia. En niveles más bajos de la educación, digamos la primaria, la secundaria, el preuniversitario, el bachillerato, es bastante similar al nivel europeo, incluso al cubano. Vamos a ver que son 6 años en la educación primaria. Acá se comienza con 6, 7 años es la regla, 7 años. 6 años en la educación primaria, luego 3 años en la educación secundaria y 3 años más en el nivel de preuniversitario o bachillerato, quienes estudian carreras técnicas, ya sea electricista, chofer de camión,
carpinteros van a estudiar 4 años y ya salen preparados para comenzar a ejercer su profesión. Quienes van a estudiar a un nivel de universidad van a estar 3 años preparándose para la universidad y después de ahí ya comienzan sus estudios universitarios. De vuelta al bachillerato, hay carreras técnicas que son entre 3 y 4 años, si me permiten corregir ahí. Hay algunas que tienen 4, algunas que son 3 años. Carreras técnicas. En el nivel de los niños infantes, los pequeños, la escuela comienza al año, el niño tiene que tener 1 año hasta los 6 años y en este caso no es del todo gratuita porque si uno de los padres trabaja, el municipio hay que pagar una mensualidad por tener al niño en este tipo de centros. Centros que están dirigidos a este tipo de enseñanza en el que el niño, el foco, se concentra en que el niño aprenda jugando sobre todo. Como decía, no es gratuito, pero a partir de la educación primaria sí es gratuito. Suecia tiene una crisis en lo que es la educación y comparado con otros países, digamos Finlandia, que año por año alcanza niveles muy altos en lo que son los diferentes controles internacionales, los diferentes test internacionales, por ejemplo PISA y otros. En Suecia el nivel es bastante relajado. Yo tengo una hija que va en tercer curso, tercer grado, y recibe una tarea a la semana en las diferentes materias, ya sea sueco, inglés, matemática, ciencias, solamente una tarea a la semana y comparado con otros países vamos a ver que es mucho más riguroso. En Suecia el tema del respeto, por decirlo así, al maestro, a los mayores, es un tema bastante complicado, bastante delicado, porque acá el niño siente que tiene muchos derechos, pero pocas obligaciones. Es decir, conocen sus derechos, pueden llamar a los servicios de seguridad social, al gobierno, establecer una queja contra los padres, y creo que es algo bastante complicado porque muchas veces se le hace más caso al menor y no al padre. En ese sentido, estoy en parte y parte de acuerdo, 50-50, porque muchas veces vemos que hay grandes carencias a nivel familiar, familias completamente disfuncionales. Sin embargo, esto trae consigo de que como padres tenemos frenos a veces para poder establecer metas, diferentes fronteras con nuestros hijos, por lo que en ese sentido ya va a ser de cada cual, algo muy particular de familia a familia, cómo educas a tus hijos, cómo les hablas. Es decir, creo que una de las buenas para las familias que se van a establecer en Suecia, una de de los mejores tips que les puedo dar, consejos, es hablar mucho con tus hijos, establecer una relación de amistad desde el inicio, porque es decir, podría ser bastante complicado si se sienten acosados, si sienten que no tienen la atención necesaria, porque se puede tergiversar, como he visto muchos casos en Suecia. En el caso de vuelta a la crisis de la educación, otro de los factores que afecta es la falta de profesores. Hace 4 años se hizo una encuesta, un estudio, y la cifra alarmante, cerca de 60.000 profesores faltaban en las aulas. Esto trae consigo de que hoy por hoy solamente 1 de cada 3 profesores va a tener la legitimación, estudios para enseñar en las aulas, y esto va a influir también en los resultados de estos tests internacionales, como yo decía anteriormente. En quinto lugar vamos a tener la cultura. La cultura en Suecia es una cultura riquísima. Hay cultura de todo, de todos los rincones del mundo. La cultura se manifiesta en la comida, los bailes, la música que se escucha. En la mayoría de las grandes ciudades, cuando, por ejemplo, ves equipos de fútbol, ves club de baile, es bastante multicultural, bastante mezclado.
no es solamente autóctonos suecos quienes están inmersos en estas actividades. Como decía, Suecia va a ser una sociedad multicultural, cosmopolita, un collage de culturas que se ve en la comida, que va a tener mucha representación, sobre todo de la cultura árabe, la cultura latina, con el kebab, por ejemplo, proveniente de los países árabes, es bastante común acá en Suecia. La pizza, la pasta, los tacos, decimos que es una tradición en Suecia cada viernes para nosotros que tenemos familia. Se ha convertido en una tradición el taco, es decir, los tacos que son una parte inseparable de la cultura mexicana, ha formado parte y forma una parte indispensable también de lo que es la tradición culinaria sueca de los últimos 10 años. En ese sentido, vamos a ver que se escucha más y más la influencia de la música latina, sobre todo, en la radio sueca, pero también los clubes de salsa han crecido muchísimo en las grandes ciudades. En Estocolmo, acá en Shopping, donde yo vivo, hay 3 o 4 clubes de salsa con sus academias y que organizan noches latinas, fiestas internacionales una vez al mes, algo que ha estado parado ahora con el tema de la pandemia, pero que es un buen ambiente y demuestra este collage cultural como yo mencionaba. En sexto lugar, tenemos la inmigración en Suecia. La pregunta del millón: ¿es fácil emigrar a Suecia? No, no es fácil emigrar a Suecia. Ya en el próximo video voy a estar abordando las 4 formas de emigrar a Suecia. No es fácil, ¿por qué? Porque en el año 2012, como decía, en el año 2015 después, hubo un boom, una ola migratoria que afectó a Suecia considerablemente. Suecia fue posiblemente el país que más le abrió las puertas, fue el país que más recepcionó inmigrantes en el año 2015, sobre todo a los provenientes de países árabes y africanos. Esto hizo consigo que la mayoría de las solicitudes que se hicieron en el año 2015 para entrar al país como refugiados todavía se están procesando. Es decir, que hay un atraso grande en ese sentido debido a que la mayoría de las solicitudes que entraron fueron como solicitantes de asilo, refugiados. Esto conlleva un proceso de verificación para saber si en realidad los inmigrantes que entraron han sido perseguidos, es decir, todo un proceso, y muchas veces no hay ni el personal ni el presupuesto para poder comprobar todo esto, y son casos que se mantienen congelados hasta que o bien hay el personal para verificarlos, o bien el presupuesto, o bien la persona por tiempo se queda aquí, o bien se envía para su país de origen. Este va a ser un tema bastante candente porque la cantidad de inmigrantes que entró al país fue considerable comparado con otras naciones europeas. Sin embargo, se les abrió las puertas, pero las políticas de integración no estaban creadas, algo que estaré hablando en próximos videos, lo que ha traído consigo una gran marginalidad, lo que ha traído consigo un gran desempleo. Hoy se habla de 675.000 inmigrantes que dependen de la seguridad social, es decir, aproximadamente el 7% de la población sueca que no tiene trabajo, y es decir, debido a la falta de conocimientos de idioma, debido a la falta de una red social que los ayude y otros elementos que estaré tocando posteriormente. Pero bueno, el tema de inmigración es un tema candente en la agenda política y social sueca hoy, por lo que no es fácil entrar a Suecia, pero no es imposible. Ya lo estaré tratando en el próximo video. Mi último tema a tratar hoy, mi último aspecto, el séptimo, será el tema de la seguridad. Seguridad que en Suecia es bastante complicada, sobre todo en los últimos 10 años, en la última década, y esto se va a traducir en una gran inseguridad, que a su vez se traduce en quema de autos, en conflicto entre pandillas. El tema de las pandillas ha sido una cosa alarmante en Suecia. Hoy por hoy estamos hablando de guerras entre pandillas. Casualmente ayer hubo un juicio, se dio el resultado de un juicio en el que se
desmontó una pandilla que era una red de distribución de narcóticos, cocaína, pero también esta red estaba vinculada a intentos de asesinatos a otros miembros, a otros líderes de otras redes que también se dedican a actividades criminales. La inseguridad se va a ver también en la quema de autos, como decía, hace aproximadamente un mes en la ciudad de Eskilstuna, una ciudad a las afueras de Estocolmo, una ciudad relativamente pequeña, 65.000 y 70.000 habitantes. Se quemaron en una noche 26 coches, 26 autos, debido a la inconformidad de los jóvenes, la criminalidad. Es decir, vamos a estar viendo una serie de fenómenos que en la Suecia, al menos con la que yo crecí, no encajan. Y esto está debido al descontento social, descontento popular, a la criminalidad, a la actitud agresiva contra los medios del orden, la policía en este caso, al gobierno. Y es que las políticas de integración, no solamente a los inmigrantes, sino a otros sectores sociales, se les ha ido a las manos a Suecia, porque como decía, los políticos no se ponen de acuerdo, y como decimos en Cuba, la culpa de los mayores la pagan los inocentes. Es decir, en este caso, lo que hagan o no los representantes políticos, nuestros representantes políticos, va a afectar a los diferentes estratos sociales. Hasta aquí este video en el que les he presentado a grandes rasgos lo que sucede en Suecia hoy referente a la política, la sociedad, la vida en la sociedad, la economía, la educación, la cultura, la seguridad, la inmigración, temas que son temas candentes hoy, sobre todo para quienes están pensando emigrar o para quienes viven ya en el país. Suecia es una sociedad, una nación que en los últimos 10 años ha cambiado muchísimo debido al influjo de la inmigración al país nórdico. Yo no puedo decir que lo que pasa en Suecia hoy sea culpa o no de los inmigrantes. De hecho, yo entré hace 10 años. Conozco muchos inmigrantes que han logrado integrarse a la perfección. Tenemos un trabajo, incluso 2 trabajos. Hemos aprendido el idioma sueco muy bien. Estamos insertados de una u otra manera a las redes sociales, por decirlo así. Practicamos un deporte, tocamos un instrumento. Es decir, yo en mi caso tengo amistades que son latinos, tengo amistades africanos, tengo amistades que son suecos también. Pero vamos a ver una gran segregación porque muchos no han logrado integrarse, muchos después de 10, 15, 20 años hablan el idioma sueco muy malo, no se habla. Hay barrios enteros en los que se habla muy poco idioma sueco. Pero bueno, acerca de este tema estaré conversando en otros videos acerca de la situación de los inmigrantes en Suecia hoy. De todas formas, quiero decir que aunque el video pueda sonar un poco apocalíptico, no es para nada así. Si vemos los índices de seguridad, los índices de los estándares de vida comparado con otros países en el mundo, vamos a ver que Suecia sigue punteando dentro de los 10, 20 primeros países. Actualmente, en el último año, debido al malestar popular, los políticos están intentando ponerse de acuerdo, comenzar a hacer propuestas que vayan en contra de la criminalidad. Se toman medidas que traten de contrarrestar esta crisis que vamos a ver hoy en la educación, en el sector de la salud. Sin embargo, queda mucho por hacer todavía. Muchísimo por hacer todavía. Les agradezco el tiempo que han estado mirando. Los exhorto a dejar sus comentarios si tienen más preguntas acerca de Suecia. Lo dejan en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse a este canal para seguir subiendo contenido y estamos en contacto. Muchas gracias y les deseo lo mejor.